Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Viernes 23 de junio del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias con la información que se ha generado hasta este momento en la Asamblea Nacional. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Soy Mariela Logroño y es un gusto compartir con ustedes este espacio de noticias. Odebrecht anuncia una transformación corporativa al interior de la organización. La empresa está acusada del pago de sobornos a cambio de la adjudicación de contratos en varios países, incluido Ecuador. La mañana de este viernes, el director de conformidad de Odebrecht reconoció estos actos de corrupción y anunció que cambiarán sus políticas. Ricardo Bravo con los detalles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ética, integridad y transparencia son los compromisos con los que ahora Michael Munro, quien es el delegado de la empresa Odebrecht, se presentó y entregó una rueda de prensa a los medios de comunicación. Aquí explicó algunos de los cambios que pretende implementar esta empresa, Odebrecht, que se encuentra acusada de pagar sobornos a escala mundial. Vamos a ver parte de las declaraciones del delegado de Odebrecht en Ecuador, que según se lo dijo en la rueda de prensa, llegó este día jueves al Ecuador. Y lo que nosotros estamos pidiendo es una oportunidad para poder hacer enmiendas y corregir las cosas por las cosas equivocadas que hicimos y al mismo tiempo probar, yo sé que toma tiempo esto, pero probar a lo largo de los años, en el tiempo, que la compañía puede considerar las cosas malas de su negocio, pero puede continuar teniendo éxito haciendo las cosas de la manera correcta. Michael Munro reconoció que esta empresa ha instaurado todo un equipo para pagar sobornos en varios países del mundo, esto con el fin de obtener la adjudicación de varias obras. Dijo que eso es cuestión del pasado y que ahora están trabajando para cambiar y demostrar en el Ecuador que han cambiado. Lo que la compañía, como un mínimo, debería hacer ahora, y es lo que nosotros estamos haciendo, es tomar en cuenta esos problemas del pasado de la manera apropiada, porque no podemos cometer más errores. Recordemos que en Ecuador Odebrecht mantiene la adjudicación del contrato para la construcción del metro de Quito conjuntamente con la empresa española Acciona. De lo que se dijo en esta rueda de prensa es que Odebrecht pretende mantenerse en el Ecuador y así demostrar que ha cambiado. Recordemos que actualmente en la Asamblea Nacional se discute un proyecto de ley en donde se busca además expulsar a esta empresa del Ecuador. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo Bravo, por la información. Para este lunes está confirmada la presencia del exfiscal del Estado, Galo Chiriboga, ante la Comisión de Fiscalización en el marco del trámite de juicio político a Carlos Polit. Esta semana concluirá la etapa de comparecencias y de presentación de pruebas de cargo y descargo. Pocos días quedan para las últimas comparecencias ante la Comisión de Fiscalización en el marco del proceso de juicio político contra Carlos Polit. Hasta el momento han intervenido el fiscal general del Estado, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y por pedido voluntario el vicepresidente de la República, Jorge Glass. La titular de la mesa legislativa, María José Carrión, informó quienes aún están pendientes para acudir a la comisión. Probablemente el fiscal anterior estará el día lunes en la Asamblea Nacional en la Comisión de Fiscalización, pero nosotros hemos hecho las notificaciones, que es lo que corresponde legalmente. En ese sentido, la asambleísta Marcela Guiñaga dijo que la presencia del exfiscal esclarecerá aún más la investigación. Así que, por supuesto, tienen que venir todos aquellos que hayan estado implicados de ser del caso. Pese a los últimos acontecimientos como la renuncia irrevocable de Carlos Polit, la asambleísta Carrión resaltó que el proceso en su contra continúa. Bueno, el juicio político sigue. Recordar que el juicio político es la responsabilidad política de cualquier funcionario que es mencionado en la Constitución, sujeto a juicio político, y que lo que hará también posiblemente, si es que así se define en el Pleno de la Asamblea, es una censura. Un proceso de juicio político que a criterio de dos asambleístas de oposición no ha sustentado la investigación que pesa sobre Carlos Polit.
lo que dijeron desembocará en un pedido de archivo. Pero usted sabe que tenemos que pasar una serie de etapas legales y yo personalmente tengo dudas de que eso se cumpla. Estamos esperando respuestas. Dicen que mientras no se demuestre lo contrario, todo el mundo es inocente. Cabe indicar que vencido el plazo de 15 días, la Comisión de Fiscalización deberá remitir en un plazo de 5 días al presidente de la Asamblea un informe que detalle motivadamente las razones por las cuales archivó el trámite o la recomendación del Pleno de la Asamblea a fin de proceder al juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario de ser el caso. Mariela Logroño, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, mantuvo un almuerzo de trabajo con los representantes del sector minero del país. El titular de la legislatura dijo que la Asamblea Nacional trabajará en conjunto con el Ejecutivo para el fortalecimiento de este sector. Luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, suscribiera el decreto ejecutivo con el que se crea el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, se reunió con los representantes del sector minero en el país. Aquí reveló que en los próximos días, la Asamblea Nacional presentará un proyecto de resolución acorde al diálogo propuesto por el Ejecutivo. Este sistema de diálogo institucionalizará, entre otros temas, seguramente, una mesa relacionada a todo el desarrollo de los recursos naturales no renovables, entre los cuales está la minería. Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico, sostuvo que mantendrán un trabajo coordinado con el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. El presidente ha pedido, así lo vamos a hacer la próxima semana, además nosotros, como lo hacemos y tenemos la competencia para eso, vamos a aperturar nuestro propio sistema de diálogo. Ustedes saben, Ejecutivo, Política Pública, nosotros leyes, normativas, fiscalización. A propósito de la demanda de los tratados bilaterales de inversión, sucedido en el gobierno de Rafael Correa, Pavel Muñoz no descarta retomar los diálogos con los países firmantes. Que para nosotros, más allá del membrete, es la seguridad a las inversiones. Mientras que Esteban Albornoz, titular de la Comisión de Desarrollo Económico, destacó la explotación de los recursos naturales no renovables. Una actividad minera con responsabilidad social, con responsabilidad ambiental, con responsabilidad tributaria, con responsabilidad laboral. Esta es la primera reunión del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, con los representantes del sector minero del país. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En el marco del caso Chevron, petrolera que contaminó la Amazonía ecuatoriana mientras operó en el país, la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de negar la petición de 2 ciudadanos ecuatorianos y del abogado Steven Donziger a presentar su caso ante esta instancia, no surte efectos fuera de los Estados Unidos ni invalida la sentencia de una corte ecuatoriana que obliga a la petrolera a indemnizar por la afectación ecológica ocasionada, informó un comunicado de la Procuraduría General del Estado. Según el asambleísta Carlos Viter, integrante de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, la lucha para que la petrolera estadounidense pague por sus delitos ambientales debe continuar. La Corte de Sucumbíos conminó, mediante un fallo, a pagar a Chevron Texaco la suma de 8.6 mil millones de dólares a los 30.000 afectados. Chevron Texaco, a partir de ese fallo, ha venido buscando las formas posibles, haciendo uso de todo su poderío económico a fin de evitar pagar. Recordemos que ese es un juicio particular. Obviamente yo como ciudadano ecuatoriano y como amazónico me solidarizo con mis hermanos de la Amazonía y Chevron Texaco no puede burlarse de la vida, de los derechos humanos. No puede ser que la empresa que más contaminó y que más usufructuó del petróleo de nuestro país, hoy pretenda que se les pague. Tiempo de una pausa, pero al volver en más información aquí en Emisión Central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, Emisión Central.
Continuamos con noticias legislativas. Por unanimidad de 134 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó el Acuerdo de París, el cual propone responsabilidades comunes para mitigar los efectos del cambio climático. Los legisladores resaltaron los logros alcanzados en el Ecuador en los últimos 10 años con la implementación de varios proyectos de energía limpia. La asambleísta Esther Cuesta fue la encargada de exponer el contenido del Acuerdo de París y los beneficios que con él dijo tendría el Ecuador. Allí destacó además que nuestro país es pionero en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Y esto posibilita la implementación de políticas públicas para mitigar el cambio climático a través del Plan Nacional del Buen Vivir. El asambleísta Esteban Albornoz, de su parte, resaltó los logros alcanzados en los últimos 10 años con la implementación de energía limpia, que ha traído beneficios ambientales y ahorros económicos, aseguró. Gracias al funcionamiento de las hidroeléctricas y a las medidas de eficiencia energética, además de ahorrar anualmente al Ecuador. Mientras que el asambleísta Esteban Bernal manifestó que se deben tomar en cuenta proyectos desde el gobierno central hasta gobiernos locales, mismos que vayan a una bolsa de comercialización que debe tener el Ministerio del Ambiente. Nosotros debemos tener la responsabilidad como país de que esos proyectos pequeños, como convencido estoy, también existirán en las demás provincias, vayan a una bolsa de comercialización, de promoción. Durante el debate, las legisladores Wendy Vera y Ana Belén Marín cuestionaron también la decisión del presidente de los Estados Unidos en sacar a ese país del Acuerdo de París. Porque a su juicio, estas debilitan la economía estadounidense y no le permiten utilizar los recursos energéticos que posee su nación. Esta postura es inadmisible. Una doble moral, no solamente en Estados Unidos, sino una doble moral mundial que demuestra el retroceso que quiere mantener Estados Unidos con la administración de Trump. El Acuerdo de París fue adoptado en diciembre de 2015 en la Conferencia de los Estados, parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ecuador lo suscribió el 26 de junio de 2016 y llegó a la Asamblea para su respectivo tratamiento y aprobación, tal como lo dicta la Constitución. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud Pública se pronunció en torno a la reciente aprobación de una resolución por parte de la Asamblea Nacional que exhorta a esta entidad a destinar recursos económicos para la atención de pacientes con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. El Ministerio indicó a través de una importante inversión en medicamentos, el Estado cubre los tratamientos de enfermedades catastróficas. Asimismo, la entidad detalló las acciones emprendidas en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución para garantizar el derecho a la salud de la población ecuatoriana. La aprobación de la resolución de condena y rechazo a las expresiones racistas y xenofóbicas sigue despertando las reacciones entre los legisladores. El asambleísta por el movimiento Alianza País, José Chalá, señaló que luchará en pro de erradicar comentarios denigrantes en contra de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Fundamentalmente que el Ecuador cada vez más tiene conciencia de que este tipo de actos racistas, xenófobos, realmente son un cáncer de las sociedades, en donde no permite la construcción de la sociedad intercultural, plurinacional y unas sociedades de paz. Que los pueblos y nacionalidades indígenas del pueblo afroecuatoriano, pese a haber vivido siglos de exclusión, discriminación, nosotros hemos perdonado y extendemos las manos para construir el Estado plurinacional e intercultural. De tal manera que el haber aprobado la resolución con 130 votos del Pleno, prácticamente es el compromiso del Ecuador, de la sociedad ecuatoriana, en combatir esta lacra social. El decenio afroecuatoriano fue el tema del programa Termómetro Ciudadano emitido este jueves. Sus invitados trataron el problema generado en torno al racismo a propósito del reciente caso entre el periodista peruano Philip Butters y el futbolista ecuatoriano Felipe Caicedo. El programa Termómetro Ciudadano, emitido la noche de este jueves, trató sobre el decenio afroecuatoriano y tuvo entre sus invitados a Olivia Cortés, abogada, docente universitaria e investigadora,
Lindbergh Valencia, músico, productor cultural y artístico, y Pedro de Jesús Chalá, comunicador social y especialista en temas de afrodescendientes. Precisamente uno de los temas más tratados fue el caso de racismo contra el futbolista ecuatoriano Felipe Caicedo por parte del periodista peruano Philip Butters. En ese marco, Olivia Cortés lamentó que el racismo es una realidad que afecta a miles de personas diariamente y es un problema estructural. Los afrodescendientes y también los indígenas estamos en esa pirámide de inferioridad y de desigualdad en todos los derechos. Por su parte, Pedro de Jesús Chalá criticó que estas manifestaciones estén latentes. No me preocupaba el hecho de que el racismo, estos procesos, estas manifestaciones racistas no hayan desaparecido. ¿Y qué le preocupa, sí, entonces? Lo que me preocupaba era que se mantengan, que estén latentes. Mientras que Lindbergh Valencia precisó que esta problemática social se vive a diario y hay mucho por hacer para erradicarla, aunque se ha avanzado mucho en el ámbito legal, dijo. Ahora mismo el tema del racismo contra Felipe Caicedo, se sabe de eso porque él es una persona mediática. Pero ese fenómeno está pasando todos los días en los barrios de Quito, de Esmeraldas, de Guayaquil, en todo el país. El decenio para afrodescendientes es un convenio internacional proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2015, mientras que en Ecuador fue anunciado mediante decreto ejecutivo por el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, en febrero de 2016. El decenio tiene como objetivo principal fomentar justicia, reconocimiento y desarrollo para toda la población afrodescendiente y además persigue su reparación histórica. Karel Sack, TVL Noticias. En la Comisión de Biodiversidad, el artículo 13 sobre el Fondo Común del Proyecto de Ley para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica concitó el debate. Los aspectos analizados fueron el porcentaje de asignación de recursos y las competencias que cumple la Secretaría Técnica. La discusión en la Comisión de Biodiversidad se desarrolló alrededor de la creación del Fondo Común, cuyos recursos serán destinados al financiamiento de programas y proyectos de inversión social y desarrollo territorial financiados a través de asignaciones como el 60% de las regalías mineras generadas en la región, el 30% del superávit que obtengan las empresas públicas generadoras de electricidad en base de operación y las demás asignaciones que por ley se establezcan en beneficio del fondo. Lo explica la presidenta de la Mesa Legislativa, Joana Cedeño. Nosotros creemos que estos recursos deben ser adecuadamente manejados y redistribuidos a todo el territorio. Y explicó que para el uso eficaz y eficiente de las asignaciones, se creará la Secretaría Técnica para el seguimiento y control de los recursos establecidos. Nosotros queremos decir que tenemos un marco constitucional que determina claramente cuáles son las competencias de cada uno de los niveles de gobierno. Un tema que a criterio del asambleísta de Creo Esteban Bernal es contraproducente, pues delegar demasiadas funciones a un solo organismo generará inconvenientes, dijo. No nos gusta la idea de que sea una unidad ejecutora que pueda inclusive interponerse en las competencias que puedan tener los gobiernos autónomos descentralizados. La norma no debe ser considerada solo en función del aspecto económico, argumentó en cambio la asambleísta de Sociedad Patriótica, Freddy Alarcón. Apuntar también a la conservación, de que se den también créditos a los agricultores, a los finqueros, para que ya no sigan expandiendo más la franja agrícola. Para la próxima semana, la comisión prevé la comparecencia de los organismos de índole financiero y demás actores sociales. Mariela Logroño, TVL Noticias. Estudiantes de la Universidad de la SUAY se reunieron con la presidenta de la Comisión de Justicia, a quien presentaron una propuesta de reforma a varios artículos del Código Civil. La iniciativa busca armonizar la legislación con los mandatos establecidos en instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, como la Convención sobre el Derecho del Mar CONVEMAR. Los estudiantes enfatizaron en los beneficios que implica la adhesión de Ecuador a la CONVEMAR y a los mecanismos para hacer efectivos los derechos consagrados en ese acuerdo. El proyecto reformaría los artículos 606, 609, 610 y 611 del Código Civil respecto a los bienes nacionales. Este domingo 25 de junio, la Ley de Comunicación del Ecuador cumple 4 años desde su puesta en vigencia. Las posibles reformas a la ley han sido materia de debate en los últimos años. Sobre este tema, María Fernanda Medina nos ha preparado el siguiente informe. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la Ley Orgánica de Comunicación cumplió 4 años de vigencia una vez que fue publicada en el registro oficial el 25 de junio de 2013.
Este cuerpo legal nació bajo la normativa de la Constitución de Ciudad de Alfaro y fue ratificada por el pueblo ecuatoriano en una consulta popular. Bajo este argumento, la ley tiene la misión de desarrollar, proteger y regular en el ámbito administrativo el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente y, entre otros aspectos, busca garantizar el ejercicio de los derechos de la comunicación. Además, consagra una distribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión y da prioridad a la producción nacional, entre ellos a los productores independientes. Además, contempla 2 entes de regulación y control: el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, y la Superintendencia de la Información y Comunicación es el órgano técnico, la Supercom. El superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, argumenta la propuesta legislativa. Qué bien que gracias a la ley, ahora sí, hagamos lo que siempre se debió hacer: buen periodismo. Lo que se está haciendo es escribir la verdad luego de un proceso en el que se verifica, se contrasta. Mientras que el movimiento político Centro Democrático planteó varias reformas a la ley de comunicación, las cuales fueron entregadas al asambleísta Jorge Yunda. No obstante, la vicepresidenta de dicho movimiento político, Natalie Toledo, explicó en qué consistían estas reformas. Veamos. Creo que la principal propuesta que tiene nuestro proyecto de propuestas de ley asambleísta tiene que ver con una reconfiguración de ese estamento. Nosotros entonces por eso estamos proponiendo que exista el Consejo, no de regulación y control, sino de protección y promoción de la libertad de expresión. Voy a llevar este trabajo hacia el interior de mi bloque para poderlo debatir, para poderlo hablar y discutir de estos temas tan importantes como es la comunicación. Cabe mencionar que para este lunes 26 de junio aquí en la Asamblea Nacional se tiene previsto un foro con los avances y desafíos que tiene la Ley Orgánica de Comunicación. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, por la información. Tras el alarmante aumento de los casos de femicidio en el país, los integrantes del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres se refirieron a la necesidad de encontrar mecanismos para frenar este grave problema social. El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres expresó su profundo rechazo ante el alarmante aumento en los casos de femicidio. La asambleísta Mónica Alemán se refirió al tema en una rueda de prensa desarrollada este jueves. En lo que va del año, según la DINASED, existen 57 casos de femicidio y desde el 2014, que fue tipificado en el COIP, pues ascenderían a 219 casos. Por su parte, el asambleísta Pavel Muñoz, representante de este grupo parlamentario, hizo énfasis en que es vital revisar el Código Orgánico Integral Penal COIP en torno al tema del femicidio y tratar una ley específica que combata y erradique toda forma de violencia contra la mujer. La Asamblea Nacional y este grupo en particular animará al menos 2 retos fundamentales. El uno es la revisión del COIF para atacar los temas que tengan que ver con femicidio. El segundo tema es que debemos tratar, tal vez la ley más importante, que ojalá tenga los votos de absolutamente todos los legisladores y las legisladoras que componemos esta Asamblea Nacional. Y es una ley que combata y erradica todas las formas de violencia contra las mujeres. Y finalmente tenemos el gran reto también de trabajar en los próximos días y semanas el Código Orgánico de Salud, donde también los temas de atención a las mujeres y la agenda pendiente que está prevista debe ser tratado por esta Asamblea Nacional. Si bien desde el año 2014, con la creación del Código Orgánico Integral Penal COIP y la tipificación del femicidio se han logrado avances, es indispensable que frente a estos casos la justicia actúe con celeridad y de manera adecuada. Por un lado, mediante la emisión oportuna de medidas de protección que eviten las muertes de mujeres, pero también a través de la sanción para los femicidas con el fin de combatir la impunidad. Señala un comunicado de prensa de este grupo parlamentario. Karel Sack, TVL Noticias. A continuación les presentamos la agenda de actividades prevista para esta tarde, hoy viernes 23 de junio de 2017. A las 15:30 sesiona la Comisión de Educación en la ciudad de Riobamba para poner en conocimiento de las resoluciones de los proyectos de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y reciben a representantes de técnicos docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en el marco del proceso de reforma a la LOES.
De esta forma finalizamos la emisión central de TVL Noticias. Más información en nuestros 2 microinformativos de las 15 y 16 horas. Y la ampliación de estos y otros temas a las 17:30 en emisión estelar de TVL Noticias. Los esperamos. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.